Tlaco era un joven mexica que no creía en los dioses. Pensaba que eran invenciones de los sacerdotes para controlar al pueblo y exigirles sacrificios. Por eso, se burlaba de las ceremonias y los ritos que se realizaban en el Templo Mayor, el centro sagrado de Tenochtitlán. Un día, durante la fiesta de Tlacaxipehualistli, el dios oscuro Tezcatlipoca bajó de su reino a la tierra para dar una lección a ese joven incrédulo. Apareció en el altar mayor, donde se sacrificaban a los cautivos de guerra, y con su voz tronante dijo: ¿Quién es el que se atreve a desafiar a los dioses? ¿Quién es el que se ríe de nuestra voluntad y de nuestro poder? Todos los presentes se quedaron aterrados, menos Tlaco, que se levantó y se acercó al dios con arrogancia. Soy yo, Tlaco, el que no cree en ti ni en tus falsos hermanos. ¿Qué quieres de mí? ¿Acaso temes que revele tu mentira? Tezcatlipoca se enfureció y le respondió: No temo nada, mortal. Eres tú el que debería temerme. Has ofendido a los dioses con tu insolencia y tu ignorancia. Ahora vas a pagar por tu osadía. Y diciendo esto, extendió su brazo y agarró a Tlaco por el cuello. Lo levantó en el aire y lo acercó a su boca. Ante el horror de todos, el dios oscuro se comió al joven mexica, dejando solo sus huesos. Luego, se dirigió a la multitud y les dijo: Que esto sirva de ejemplo y de advertencia. Los dioses son crueles y les gusta la reverencia y la obediencia. No toleraremos a los que nos desprecian y nos desobedecen. Si queréis vivir en paz, haced lo que os mandamos. Y tras estas palabras, desapareció en una nube de humo negro, dejando a todos en silencio y en terror.